Es impresionante cómo este inocente niño se convirtió en no solo una superestrella, sino en un jugador que desafía todos los límites del deporte, en una figura que representa un antes y un después en el béisbol, en un símbolo de integridad, disciplina y espectáculo. Pero detrás de esta historia de grandeza hubo sacrificios que pocos soportarían. Desde pequeño lo llamaban Yakyu Shonen y ese apodo no era casualidad. Su camino para convertirse en superestrella no fue un camino de rosas, porque aunque parecía destinado a ser elegido, hubo quienes nunca creyeron en él. Sin embargo, fue en contra de todos los que dijeron que no se podía lanzar y batear a la vez. Desafió cada pronóstico y terminó convirtiéndose en la mayor superestrella del béisbol, con actuaciones nunca antes vistas. Una temporada 50-50 o noches en las que conectó 3 jonrones y ponchó a 10 bateadores en un mismo juego. Pero no todo ha sido una historia épica. Shohei Ohtani's former interpreter has been stealing money from my account. Shohei Ohtani and the gambling scandal. Hubo un momento en el que todo pareció nublarse. La grandeza de Shohei Ohtani se vio opacada por un escándalo fuera del terreno de juego. Uno que puso en tela de juicio la integridad de quien parecía intachable. A eso se sumaron lesiones graves, dándole la razón, al menos por un instante, a quienes siempre dijeron que lo que él intentaba hacer era imposible. Pero para entender cómo Shohei Ohtani ha desafiado una y otra vez al sistema, tenemos que adentrarnos en su historia, no solo en la que está construyendo dentro del campo, sino también en la que comenzó mucho antes, fuera de él. Hoy te doy la bienvenida a la historia del jugador que nació para ser el mejor de todos los tiempos. Y para entender la mentalidad de uno de los atletas más ambiciosos de nuestra era, no basta con mirar sus récords, hay que viajar atrás, justo al lugar donde según la psicología nacen nuestras mayores motivaciones, pero también nuestros miedos y nuestras obsesiones. En el caso de Shohei Ohtani, todo comienza lejos de grandes estadios, en un pequeño pueblo de Japón donde todo comenzó. El 5 de julio de 1994, en Oshu Iwate, Japón, nació Shohei Ohtani. Desde muy temprano, el diamante parecía ser su destino. El béisbol no solo era un juego para él, era una obsesión. Desde niño lo llamaban Yakyu Shonen, que significa el niño del béisbol, porque vivía, comía y respiraba este deporte. Y esa obsesión empezó a mostrar sus primeros resultados al llegar a la adolescencia. Mientras estaba en la secundaria Hanamaki Higashi, lanzó una pelota que alcanzó las 99 millas por hora, lo cual, si ya le venían poniendo el ojo, con esto no iban a dejar de observarlo. Lo que nadie sabía con respecto a la ambivalencia de Ohtani era que el muchacho tenía el deseo, la determinación y la disciplina de ser un bateador lanzador. El joven Ohtani no se iba a conformar con ser pitcher que bateaba de vez en cuando. De verdad quería hacer ambas cosas al más alto nivel. Y lo menciono porque ya habiendo expresado esto, así como también había expresado su deseo de no pasar por el béisbol japonés, sino ir directamente a las grandes ligas, empezaron a lloverle las críticas y la opinión de expertos que decían que él no iba a poder hacer ambas cosas a nivel profesional y que ningún equipo ni de Japón ni de Estados Unidos le iba a parecer buena idea que un jugador se sometiera a tanta exigencia. Un equipo llamado los Hokkaido Nippon Ham Fighters, a pesar de que Ohtani ya había declarado su deseo de ir a Estados Unidos directamente, lo colocaron en la lista de draft para reclutarlo. Ohtani, como había muchas voces que le decían que no lo iban a dejar lanzar y batear en otros equipos, terminó decidiendo jugar en Japón con los Ham Fighters porque estos le convencieron, primero, de que le iban a permitir hacer los dos trabajos de lanzar y batear, y segundo, de que la liga japonesa lo iba a preparar mejor para su salto a la Major League Baseball. Debutó en la liga nipona a sus 18 años en 2013, con el equipo que ya les mencioné. Lo hizo el 29 de marzo jugando como jardinero y fue usado tanto en el jardín derecho como en la lomita. Y se convirtió en el segundo novato en jugar en ambas posiciones desde Kikuo Tokunaga en 1951. Pero no todo fue bombos y platillos para Shohei, quien en esa temporada tendría un esguince en el tobillo derecho y una fractura en el pómulo diestro también, que le restó partidos. A pesar de ello, la gente ya se conectaba con el fenómeno japonés y votaban para él en el Juego de las Estrellas. En ese primer año, sus números no fueron espectaculares.
Como lanzador tuvo marca de 3-0 con 4.23 de efectividad, 33 boletos y 46 ponches en 61 entradas y 2 tercios. Al bate pegó para 238 en 204 apariciones al plato. Realizó 7 asistencias desde los jardines y le pegaron 8 pelotazos mientras bateaba. Mejoró muchísimo en 2014, bateando 274 con 10 jonrones y 31 empujadas en 212 turnos al bate. Y como lanzador, tuvo marca de 11-4 con 2.61 de efectividad y 179 ponches, convirtiéndose en el primer jugador de la historia de la liga en batear 2 dígitos en jonrones y en victorias. También, ese año, registró el lanzamiento más rápido de la historia de la liga nipona, lanzando 101 millas por hora. En 2015, sus números ofensivos bajaron, sobre todo porque lo pusieron a jugar poco, tomando apenas 109 turnos en donde dio 5 jonrones. Pero en la loma, destrozó a los bateadores rivales, terminando la temporada con 15 ganados y 5 perdidos, 196 ponches y liderando la liga en efectividad con 2.24. En 2016 no dejaría para nadie y se llevaría el MVP de la liga, bateando para 322, con 22 jonrones y 67 empujadas, además de tener récord de 10-4 con 174 ponches y una microscópica efectividad de 1.86. Luego de un 2017 donde bajó un poco su producción y mermó sus números en ambos aspectos del juego, en gran medida por una operación en su tobillo, Ohtani por fin cumplió su sueño de jugar en la mejor liga de béisbol del mundo, la MLB. Te recuerdo que si este video te está gustando y te aporta valor, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de lo que se viene. Como ya saben muchos, debutó en 2018 con los Angelinos de Anaheim y revolucionó al béisbol al convertirse en su año de novato junto a Babe Ruth como los únicos jugadores en la historia de la MLB con 10 apariciones como lanzadores y 20 jonrones en la temporada regular. Batió para 285 con 22 jonrones y 61 empujadas, teniendo récord como lanzador de 4 ganados y 2 perdidos con 3.31 de efectividad y 63 ponches, ganando por supuesto el novato del año de la Liga Americana. En 2019 mantuvo sus números ofensivos en buena medida, pero no lanzó porque se había sometido a una operación Tommy John al finalizar el año anterior, y su temporada también se vio cortada porque necesitaba una cirugía en una de sus rodillas. Pasó por un 2020 caótico donde no pudo batear bien y mucho menos lanzar, y peor que peor, fue diagnosticado con una distensión en el codo que le impidió seguir jugando y tuvo su peor temporada. Sin embargo, la disciplina y trabajo duro de Ohtani lo trajeron de regreso al estrellato a partir de 2021. El muy japonés empezó a buscar información de qué podía comer para mejorar su dieta basándose en sus análisis de sangre. Se metió a hacer pesas para mejorar la fuerza de sus piernas y también alcanzar las 225 libras de peso. Realizó prácticas de bateo en vivo y muchas más sesiones de bullpen que en años anteriores. Adoptó datos y tecnología en centros de entrenamiento especializados para mejorar todos los detalles de su capacidad física, su mecánica y todo lo que tenía que ver con el bateo. Y algo muy importante, pidió él mismo supervisar su rendimiento y no apegarse a las reglas con las que venía desempeñándose desde Japón, que era lanzar un solo partido a la semana y batear solo 3 o 4 veces entre una apertura y otra. En pocas palabras, el hombre en este periodo estaba fabricando la máquina extraterrestre que hoy en día todos estamos viendo. El resultado, una de las temporadas más enfermas que ha tenido algún jugador en la historia de las mayores, bateando para 257 con 46 jonrones, 100 empujadas, 103 anotadas y 26 robos de base. Y súmele a eso, caballero, 8 triples. Por el lado del Ohtani lanzador, el loco terminó con marca de 9 ganados, 2 perdidos, 3.18 de efectividad, 156 ponches y solo 44 boletos, asistiendo a juegos de estrella, ganando el MVP de la Liga Americana y rompiendo una cantidad de récords que se los haré en un video más detallado en un futuro. La locura de actuación de Shohei Ohtani no iba a parar en 2022, donde iba a seguir con lo que se ha llamado el Showtime.
una absoluta demencia, haciendo algo que parece imposible. Pero mira, lo que está a la vista no necesita anteojos, sí es posible. Como pitcher, lanzó para 15 ganados y 9 perdidos con 2.33 de efectividad y 219 ponches. Y como bateador, dejó promedio de 273 con 34 jonrones, 11 bases robadas y 95 empujadas. Que si no era por la temporada monstruosa que tuvo Aaron Judge, se llevaba el MVP de la Liga Americana una vez más y de lejos, ¿oyo? Además, lideró las mayores con la velocidad de sprint más alta de home a primera, haciendo esta distancia en 4.09 segundos, y tuvo el batazo con la velocidad de salida más alta con 119 millas por hora. Pero bueno, ¿este es un jugador creado en un laboratorio o qué? En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, todos vimos lo que fue capaz de hacer, bateando para 435 y dejando efectividad de 1.86, salvando el juego del campeonato, ponchando a Mike Trout para el último out de aquel partido y ganándose el MVP del torneo. Comenzó 2023 haciendo su segunda apertura en el día inaugural consecutiva. El 10 de mayo hizo historia al lograr su ponche número 502 para superar a Babe Ruth en la lista histórica, implantando una nueva marca de más ponches para un jugador que ha bateado 100 jonrones en su carrera. Obtuvo un premio al jugador de la semana en junio cuando bateó para 435 con 12 empujadas, 10 boletos y 6 jonrones. Además, el loco ganó un partido lanzando. Durante ese mes, el Goku pegó una tabla de 493 pies, el más largo de su carrera, que dicho sea de paso, ese mes de junio fue catalogado como el mejor junio de la historia de la MLB para cualquier jugador, ya que en 126 turnos al bate pegó para 394 de promedio, dejando un porcentaje de envasados de 492, un slugging de 952, OPS de 1444, sacó 15 jonrones, empujó 29 carreras, 25 extra bases y alcanzó 99. Para rematar, lanzó 30 entradas y un tercio, dejando efectividad de 3.26 y ponchando a 37 bateadores. Ni con un jugador truqueado a PlayStation, pues. Obviamente, los fanáticos le dieron todos los votos posibles para el Juego de Estrellas, donde terminó siendo el más votado por la Liga Americana. También fue elegido como lanzador, logrando ser escogido por los fanáticos en ambas posiciones por tercer año corrido. Al igual que el año anterior, el japonés decidió no lanzar debido a una ampolla que tenía. Como si lo que venía haciendo era poco, en una doble jornada que tuvo con su equipo, blanqueó a los Tigres de Detroit en el primer juego, lanzando completo y dejándolos en un hit, y en el segundo partido pegó 2 vuelas cercas. Durante una apertura el 23 de agosto, lo sacaron del juego en apenas una entrada y un tercio de labor. Al principio se creía que tenía fatiga, pero luego se determinó que era un desgarro en un ligamento del codo. Esto hizo que su temporada como lanzador terminara. Más adelante, el 16 de septiembre, sufrió una distensión oblicua que lo descartó por completo de la campaña. El 19 lo operaron para reparar el codo lesionado. Terminó la campaña bateando para 304 con 44 jonrones, 102 carreras anotadas, 95 empujadas y 20 bases robadas, liderando las grandes ligas en slugging con 654, OPS con 1066 y a la Liga Americana en OVP con 412 y bases totales con 325. Se convirtió en el primer japonés en liderar alguna liga de la MLB en jonrones. Ya va, es que falta el Ohtani lanzador. En la loma, tuvo récord de 10 ganados y 5 perdidos, 3.14 de efectividad, 167 ponches en 132 entradas lanzadas. Ganó de forma unánime, por segunda vez en su carrera, el premio al jugador más valioso, siendo el primero de la historia en ganar 2 MVP por votación unánime. Fue nombrado al equipo de toda la MLB tanto como bateador designado como pitcher, siendo el primero también de la historia. Ganó el premio Edgar Martínez, así como también su segundo bate de plata y su primer premio Hank Aaron. Además, fue elegido por tercera vez el jugador del año de Los Ángeles de Anaheim, su segundo premio al atleta del año de Associated Press y segundo premio al jugador del año de Baseball America. ¿Algo más, Ohtani? Al finalizar la campaña, se convirtió en agente libre. Luego de una serie de noticias que vinculaban a Ohtani con varios equipos, incluyendo los Azulejos de Toronto, el ídolo japonés firmó el 11 de diciembre de 2023 un contrato de 10 años y $700 millones con los Dodgers de Los Ángeles, el contrato más grande de la historia del deporte mundial. Pero la llegada de la superestrella a este gran equipo no iba a salir, al menos al principio, como todos lo esperábamos. El 20 de marzo de 2024 se dio a conocer la noticia de la presunta participación de Shohei Ohtani junto a su intérprete Issei Mitsuhara en apuestas ilegales. Un escándalo total.
A modo de resumen, aparentemente, el problema con las apuestas lo tenía Ippei y debía mucho dinero, el cual Ohtani le ayudó a pagar. Aunque el intérprete alegó que nunca hizo apuestas de béisbol como tal y que Shohei no tenía nada que ver con el asunto, la investigación por parte de la MLB se abrió. Después de muchas declaraciones y todo lo que conlleva este tipo de situaciones, que como les digo, todo este rollo tiene muchísimos detalles, el intérprete se declaró culpable de fraude bancario y fraude fiscal, y la MLB absolvió a Shohei Ohtani de toda culpa. Todo este gran problema por el que atravesó Shohei desde el principio de la temporada, uno podía creer que le iba a impedir desarrollar plenamente su juego. Pero en vez de eso, lo que iba a lograr este fenómeno japonés en 2024 vino a romper la historia, los límites de lo posible y a establecer números que ni en los juegos de video se podrían lograr. Se sabía que Shohei no iba a poder lanzar debido a la operación en el codo. Su debut se dio el 20 de marzo contra los Padres en la serie de Seúl de la MLB. El 3 de abril conectó su primer jonrón con los Dodgers ante los Gigantes de San Francisco. En ese mismo mes conectó el jonrón 176 de su carrera, superando a Godzilla Hideki Matsui como el japonés con más jonrones en la historia de la MLB. En el Juego de las Estrellas pegó vuela cerca de 3 carreras, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en ganar como pitcher en un clásico de mitad de temporada y sacarla del parque en el otro. Ohtani llegó a Los Ángeles a hacer lo que mejor sabe, dar tablas, pero al no estar lanzando, el hombre se concentró en la ofensiva y fue trifásico, incluyendo los robos de base como parte de su arsenal. El 3 de agosto logró el 30-30, era su partido 108 y se convirtió en el tercero de la historia en hacerlo lo más rápido, así que el chance de verlo alcanzar el 40-40 era muy alto. Bueno, el 23 de agosto se robó una base y luego pegó jonrón para dejar en el terreno a Tampa Bay, para convertirse en el jugador que más rápido en la historia lograba una temporada de 40-40 al hacerlo en su partido 126 del año. Pero esta extraordinaria actuación aún tendría muchos más momentos icónicos. El 19 de septiembre ante los Marlins de Miami se fue de 6-6 con un hit, 2 dobles, 3 jonrones, 10 carreras empujadas y 2 bases robadas, dando una exhibición insólita de bateo en estado puro. Y no obstante a lo monstruosa que fue esa noche en sí, en ese partido se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLB en lograr una campaña de 50 jonrones y 50 bases robadas, estableciendo un récord de más carreras empujadas para un jugador de los Dodgers en un mismo juego y otro más como el jugador de la franquicia con más jonrones en una temporada. Sus números en esa campaña regular fueron de 310 de promedio, 54 jonrones liderando la liga, 134 carreras anotadas liderando las grandes ligas, 130 carreras impulsadas donde fue el líder en la Liga Nacional también y 59 bases robadas, entre otras estadísticas ofensivas. No quedó triple coronado porque parece que Arraez fue precisamente puesto para evitarlo, porque se la quitó al juez en 2022 y ahora a Ohtani en 2024. Pero esto no terminaba aquí, muchachón. Los Dodgers fueron a la postemporada donde de nuevo haría historia. Dio jonrón para empatar el partido 1 de la serie divisional contra los Padres. En la serie de campeonato pegó 8 hits en 22 turnos con 2 jonrones, 9 boletos y 9 carreras anotadas, llegando a las bases en 17 ocasiones, estableciendo un récord de franquicia para una serie de postemporada, llevando a su equipo a la Serie Mundial, la primera para el fenómeno de Japón. En esta final, Ohtani no estuvo muy bien al bate y de paso sufrió una lesión en el hombro que requirió cirugía después de finalizada. Pero los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial y Shohei Ohtani ganó el primer anillo de su carrera, coronando una temporada que fue sencillamente alucinante. Y para ponerle la guinda al pastel, recibió el tercer MVP de su legendaria carrera, demostrando que no le hace falta lanzar para seguir siendo un fenómeno de clase mundial. Para muchos, ese debía ser el punto más alto de su carrera, pero lo que nadie imaginaba es que en 2025 hizo algo que jamás había ocurrido en la historia del deporte: una postemporada, un bate, un brazo y una actuación que aún hoy divide opiniones sobre si fue la más grande de todos los tiempos. Durante la temporada 2025, mes tras mes, Ohtani rompía expectativas, jonrones en rachas históricas, récords que parecían intocables, pero lo verdaderamente absurdo llegó cuando volvió al montículo luego de una operación Tommy John. Ohtani no solo dominaba con el bate, también lo hacía con el brazo. Para septiembre, su nombre ya no se comparaba con estrellas actuales, se pronunciaba junto al de leyendas como Babe Ruth.
La temporada regular terminó con números que jamás habían coexistido en un mismo jugador, bateando para 282 con 55 jonrones, 146 carreras anotadas, 102 impulsadas, 20 bases robadas y líder en slugging, OPS, bases alcanzadas y otros departamentos. Lanzando, tuvo foja de 1 ganados y 1 perdido, con 2.87 de efectividad y 62 ponches en 47 entradas. Una campaña que no dejaba de sorprender, a pesar de que sabemos que el fenómeno es capaz de hacer lo que desea en el campo. Pero el béisbol tiene una regla no escrita. Las leyendas no se consagran en la temporada regular. Y Shohei estaba a punto de entrar al escenario donde lo que estaba por venir no tenía precedentes. La postemporada comenzó sin rodeos. En el juego 1 de la serie de comodines, Shohei Ohtani sacó 2 pelotas del parque y marcó el camino para la victoria de los Dodgers. Pero eso solo era el comienzo. En la serie divisional frente a los Phillies, Ohtani tomó la pelota y dominó durante 6 entradas, ponchando a 9 bateadores y adjudicándose la victoria. A estas alturas ya era una gran postemporada, hasta que llegó el juego 4 de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Frente a Milwaukee, Shohei Ohtani hizo algo que jamás se había visto. Desde el montículo lanzó 6 entradas y ponchó a 10 bateadores, y como si eso no era suficiente. Oh my goodness! Ohtani did he? Ohtani's done it again! His third home run! Con el bate conectó 3 cuadrangulares en una misma noche. Un lanzador, 3 jonrones, 10 ponches. Nunca antes en la historia del béisbol se había experimentado algo así. Periodistas deportivos calificaron esa actuación como una de las mejores, no solo del béisbol, sino del deporte en general. Los Dodgers barrieron la serie y Shohei Ohtani fue nombrado el MVP de la serie de campeonato. Pero la historia aún no había terminado. En la Serie Mundial, Ohtani conectó jonrón en el juego 1. En el juego 3, firmó otra actuación para los libros de récords. 2 dobles, 2 jonrones, 5 bases por bolas, 4 de ellas intencionales. Llegó a la base 9 veces en un solo partido, algo nunca antes visto en las postemporadas. Lanzó en los juegos 4 y 7, y aunque no fueron sus noches más brillantes, cerró una de las postemporadas más emocionantes de la historia. Shohei Ohtani se colgó su segundo anillo de Serie Mundial. Al final de la temporada fue nombrado MVP por 4ª vez en su carrera, segundo en la Liga Nacional, tercero consecutivo, el primer jugador en la historia en ganar múltiples MVP en ambas ligas. 4º bate de plata, 5º premio Edgar Martínez, premio Hank Aaron. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Hay algo que este fenómeno no pueda conquistar en el béisbol? La historia de Shohei Ohtani nos deja una lección poderosa. A veces vemos a estos fenómenos y pensamos, para ser así, hay que haber nacido en otro planeta, o que simplemente fue un elegido de Dios. Pero la verdad es esta: no importa de dónde vengas, porque todos somos elegidos. La diferencia no está en el talento, sino en cuánto estás dispuesto a trabajar para pulirlo al más alto nivel. Todos llevamos dentro un genio dormido, pero solo hay una forma de despertarlo: acción, determinación, disciplina y resiliencia, sin excusas. Y recuerda esto: si caminas con Dios, nada es imposible. En la pantalla te está apareciendo otra historia que vas a querer ver de principio a fin, así que nos vemos allí. Si esta te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.